Es deuda, ya está con nosotros el doctor Edison Rodríguez, psiquiatra, con el que venimos a hablar todo sobre la salud mental en la República Dominicana. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes, caballeros. Doctor, usted como profesional de la psiquiatría, hay algo que me llama la atención. Hemos visto reportes recientes de jovencitos que entienden que ya quizá no tienen el estigma de acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, que se lo piden incluso a los padres, pero ante la falta quizá de entendimiento de los padres o ante la falta de capacidad, ¿verdad? Porque también es un gran reto que todavía no hay cobertura de seguros de la psiquiatría ni de la salud mental, que es una necesidad esencial, está más que demostrado. Han empezado a recurrir a la inteligencia artificial, doctor, le preguntan, hacen consultas y todos sabemos que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta bastante avanzada y bastante útil para muchos aspectos, quizá para aconsejar a un jovencito, una jovencita en situaciones de problemáticas, ¿verdad? No sea la mejor consejera. Entonces, ¿cómo está lidiando su círculo con esta situación y qué les recomienda a esas personas? Sobre todo nosotros que somos psiquiatras infantiles, yo soy psiquiatra infantil y de adultos también, tratamos de orientar a los padres con relación al uso correcto de los dispositivos. La mayoría de las aplicaciones tecnológicas y los dispositivos electrónicos son herramientas invaluables, tienen un poder increíble de magnificar la capacidad del individuo, pero la capacidad y la madurez previamente adquirida del individuo, a través de situaciones de retos progresivos, del proceso educativo, etcétera. El dispositivo es una fuente no solamente de conocimiento, sino también de placer. Nosotros, y hablaban antes de ir a la pausa, sobre el tema del deterioro de la salud mental a nivel global. Y uno de los factores que más ha afectado ese deterioro, lo ha magnificado, es precisamente que nos hemos convertido en expertos distribuyendo placer, creando y distribuyendo placer, lo cual erosiona la capacidad de resiliencia. Si nosotros la adversidad crea resiliencia. No todo tipo de adversidad y no toda magnitud de adversidad. Pero cuando tú tienes un joven completamente incapaz de verse en una situación de ocio mental, del ocio nace la creatividad, del ocio nace el conocimiento, el aprendizaje. Sí, que hay como un romanticismo de la cultura del trabajo, de la cultura del joseo. Los norteamericanos le dicen el hustle culture, es decir, de nunca estar ocioso, nunca estar desocupado, como que siempre tiene que estar trabajando, grinding, trabajando para el mañana, cuando, como usted bien dice, es clave tener esos espacios de dejar que la mente descanse, de que se conecten los diferentes conocimientos. Por eso muchas de las grandes ideas llegan cuando la gente se está bañando, cuando la gente está caminando. Exactamente. Entonces, siguiendo con la idea de la inteligencia artificial es la máxima expresión de la disponibilidad de conocimiento, de información más que de conocimiento, porque el conocimiento se construye. Entonces, tenemos jóvenes que cada vez están más separados de aquellos que están cerca de ellos y más hiperconectados con todo el mundo y constantemente comparándose con todo el mundo. Todo adolescente tiene que pasar por una fase de comparación con aquellas personas que comparten misión con él, valores, cultura, entorno. Pero entonces ahora todos estos jóvenes están conectados a través de internet, incluso con otras culturas con las que biológicamente no son comparables. Nosotros hoy en día tenemos incluso jóvenes comparando su figura física de latina, una genética latina, con genética coreana o algunas genéticas asiáticas y europeas. Y son estándares que son imposibles de comparar. Sí, estamos jodones. Doctor, en esta última década, las situaciones de salud mental, las enfermedades de salud mental se han ido abriendo. La conversación yo creo que se está teniendo, ya se puede hablar de ansiedad, ya se puede hablar de depresión, con mucho menos estigma que antes. Sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que hay mucho más casos de enfermedades mentales o que ya nos estamos enterando más? Porque pareciera que de un momento a otro no supimos cuándo ocurrió. Todo el mundo habla de enfermedades de salud mental. Vemos cómo muere la gente a consecuencia de enfermedades de salud mental. Vemos cómo esta semana un padre le quitó la vida a su hijo y luego se la quitó a él mismo. Que eso es evidentemente un problema de salud mental. Nadie en su sano juicio cometería un acto de esa forma. ¿Qué está ocurriendo? La situación es bastante compleja porque la visibilización en salud mental ha traído muchas consecuencias positivas.
Como ustedes mencionan, tenemos menos estigma, tenemos más acceso, más disposición de acceder a los servicios de salud mental, tanto psicológico como psiquiátrico. Pero al mismo tiempo tenemos ciertos fenómenos de contaminación, tenemos mucha cualquierización o banalización de etiquetas diagnósticas. La cultura general permite mencionar algunas. Por ejemplo, el término de bipolar es un término que es muy mal utilizado, haciéndole referencia a personas que tienen mucha labilidad emocional, que pueden cambiar bruscamente de estado emocional de un momento a otro. Eso no es lo que es el trastorno bipolar per se. Y así podemos mencionar muchísimas otros conceptos que se han cualquierizado. La hiperexposición a través de redes sociales, volvemos con el tema de la tecnología, que ha masificado todo, no solamente el placer, sino también el acceso al dolor. Porque fíjense lo que sucedió recientemente con el jet set, con la situación del jet set. Yo tuve personas que desarrollaron trastornos de duelo sin tener un familiar, ni haber estado presentes, ni haber tenido una vinculación directa con la situación. Sí, claro que sí. Por la exposición a través de redes sociales, la preocupación, la incertidumbre, toda la pluralidad de opiniones en torno a si iba a haber algún tipo de consecuencia legal, si no lo iba a haber, si esas personas iban a recibir justicia, toda esa situación y la hiperexposición. Vimos también la pandemia. La pandemia del COVID desnudó completamente la situación de salud mental a nivel mundial. En parte por las vulnerabilidades que ya estaban presentes y en parte por las medidas que se utilizaron en su momento en medio de toda esa incertidumbre para tratar de minimizar los daños. Pero que ya a posteriori sabemos que esas medidas, la mayoría realmente fueron desatinadas. Y los que más pagaron esa situación fueron los jóvenes. Y quizá es parte de la misma conversación, doctor, de no saber estar estáticos, de sentir que siempre tenemos que estar haciendo algo. El arte de no hacer nada, no entender el arte. De no practicarlo, es decir, como sentirme... Exactamente. Exactamente, el hombre líquido y mucho más. Que si yo no hacía algo en el momento, bueno, entonces... ¿cómo estoy contribuyendo? Pero quizás en este momento, por la falta de información, hacer algo no es contribuir, es quizás hacer más daño que bien. Entonces esas nociones como que todavía no son parte del imaginario popular nuestro. Hay un trasfondo ideológico detrás de eso que tú mencionas. En las últimas décadas se ha interiorizado de una manera brutal en la cultura el positivismo tóxico. La noción de que lo que nos separa del éxito o la realización personal es el esfuerzo, únicamente. Así es. Y eso lo que Michael Sandel ha denominado como la tiranía del mérito, es decir, entender que todo es producto de lo que nosotros hacemos, que lo externo no tiene nada que ver, que los factores de a quién conocemos, cómo lo conocemos, dónde nacemos, cómo nacimos, que esos son factores añadidos, que lo que importa realmente es eso que nosotros hagamos. Ese es el positivismo tóxico al que usted se refiere, eso de que todo es posible. Exactamente, porque es cierto que el ser humano es extremadamente adaptativo. Nosotros por una razón somos la especie dominante. Pero dentro de ese contexto del ser humano, no todo se puede lograr en todo momento. Y el ser humano está parcialmente sujeto a las situaciones del contexto. Hay un contexto genético, un contexto cultural, un contexto socioeconómico. Y precisamente caemos en una opinión personal de por qué la salud mental también ha seguido, ha continuado, ha acelerado su deterioro, y es que le estamos prestando demasiada atención a la parte curativa de la salud mental. Estamos esperando a que ocurra el deterioro para entonces exigir que se le brinde la asistencia. Y la verdadera salud mental, y está descrito desde hace muchísimo tiempo, y hemos tenido iniciativas incluso en nuestro país que han hecho caso de esa corriente de pensamiento, está en el manejo de los microdeterminantes sociales. O sea, que es preventiva. Y está en la prevención. Sí, sí. Si bien es cierto que el ser humano está sujeto a su contexto, el ser humano es el arquitecto principal de su destino. Si una persona tiene conocimiento, ya al haber alcanzado su desarrollo cognitivo, al haber alcanzado la mayoría de edad y su desarrollo en cuanto a pensamiento, si tiene conocimiento de que tiene antecedentes familiares de situaciones de salud mental, tiene que evitar la exposición a riesgos, tiene que evitar la exposición a tóxicos, tiene que hacer todo lo posible por llevar una vida equilibrada, por hacer ejercicio, por alimentarse lo mejor posible. Si usted tiene conocimiento de que tiene la vulnerabilidad, porque prácticamente todos los trastornos de salud mental tienen un componente de vulnerabilidad genética y un componente de detone socioambiental del medio. De ahí el modelo biopsicosocial. Lo biológico hace referencia a todos los mecanismos fisiológicos del cuerpo y la parte genética, y lo psicosocial al lugar donde nos desarrollamos, el entorno, la red de apoyo, la familia, la comunidad. Doctor, una pregunta.
la gente allá afuera a veces no distingue la psicología de la psiquiatría y cuándo es un asunto que es propio de un psicólogo, cuándo es de un psiquiatra, cuándo siendo de un psicólogo también lo puede tratar un psiquiatra, cuándo merita o no medicación. Para que usted no pueda aclarar eso, y ahí mismo, el tema de que usted dice que hay algunas cosas negativas que ha traído esta sobreexposición, el tema de los niños, de que todos son imperativos. Es decir, todos son imperativos y todos necesitan Todos tienen déficit de medicamentos. atención. ¿Cuál es la realidad de eso? Según la gente. ¿Y qué representa la industria farmacéutica en ese aspecto? Muy buenas preguntas. Un genio. Muy buenas preguntas. Kelvin Herrera William. La primera siempre ha sido objeto de debate. Y recientemente incluso estaba pensando en eso. Estaba hablando de eso con algunas personas. Y ciertamente la psiquiatría... En primer lugar, el abordaje de la psiquiatría es un abordaje médico, biomédico. Nosotros primero estudiamos medicina y después nos especializamos en psiquiatría. Uno de los objetivos principales, o por lo menos de los primeros objetivos que tiene que tener un psiquiatra cuando aborda una situación conductual o de salud mental, es determinar si existe la posibilidad de que dicha conducta se deba a una situación orgánica, diferente a lo que es un trastorno mental per se. Dígase, cualquier afectación, ya sea en el cerebro, en los aparatos hormonales del cuerpo, en todos los órganos del cuerpo que podrían justificar o producir la situación. Y siempre traigo a colación la anécdota del primer paciente psiquiátrico que yo tuve la oportunidad de ver, que fue a los 14 años realmente, en una visita hospitalaria que me permitieron hacer, y tuve la oportunidad de ver una encefalopatía hepática. Eso es una degeneración del hígado que lleva a la acumulación de tóxicos en el cuerpo, que casi siempre van directamente al cerebro y afectan la integridad del cerebro. Y esta señora, ya una señora un poquito mayor, estaba completamente convencida, dígase, delirante, un síntoma psicótico, de que ella era el Señor Jesucristo, de que era un delirio mesiánico. En ese contexto, el médico psiquiatra descarta situaciones orgánicas que podrían conducir a... Eso es el romo hace cosas. El romo hace muchísimas cosas. Y la dieta, hay dieta también que pone a la gente. El romo es uno de los principales problemas que tenemos en República Dominicana, gracias. Entonces, ya es transcurrida esa parte, el médico tiene en su repertorio terapéutico el uso de psicofármacos. El uso de psicofármacos que actúan de una manera generalizada sobre la conducta y sobre el funcionamiento del cerebro. Versus el psicólogo, que no tiene este abordaje biomédico y que su herramienta principal es el habla, es la comunicación, es la conversación y las técnicas que se han ido desarrollando. Entonces, donde el psiquiatra utiliza los medicamentos que son como la caballería pesada, el psicólogo es el cirujano con el escalpelo, que va a ir de manera más precisa a cuáles son la naturaleza de las conductas inadecuadas y cómo se pueden modificar esas conductas. Las distorsiones cognitivas, que son esas ideas fijas y recurrentes que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería una manera como de diferenciar. Y con la otra pregunta, que era bien interesante también. Con la otra pregunta... Los niños dopados. Mira, sí, y me atañe particularmente al ser psiquiatra infantil. Todos los médicos, no solamente los psiquiatras, estamos en el fuego cruzado. El fuego cruzado entre las expectativas de los pacientes, las expectativas del sistema que requiere de individuos capaces y funcionales de desempeñar una labor, entre las farmacéuticas que tienen una intención económica y fabrican un producto y desean venderlo y lo comercializan. Por ejemplo, doctor, todo el que le den un Adderall se va a concentrar mejor, tenga o no tenga un trastorno de déficit de atención. Realmente eso no es cierto. Eso es lo que dice la gente. Eso Entonces, es lo que por la eso gente vengo a la piensa. conversación. A Cristian, a Kelvin y a mí seguro que éramos muchachitos inquietos. En algún momento nos dijeron, mira, tú tenías déficit de atención, a ti lo que no te diagnosticaron. Y ahora uno ve que cada vez más normal, que los niños van al doctor, van al psicólogo y del psicólogo salen déficit de atención. Y ahí empiezan a medicarlo. Algunos papás se resisten, otros entienden que es la mejor forma de ayudarlo. Ahora, ¿cómo uno sabe realmente? Porque que un niño sea inquieto no quiere decir que tenga déficit de atención. Eso es cierto, completamente cierto, pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico, idealmente, no puedo hablar por el trabajo de más nadie que no sea yo, cuando hacemos el diagnóstico tomamos en cuenta que deben existir diferentes ambientes o contextos del niño afectado y que debe haber una afectación de su funcionalidad. La mayoría de los trastornos psiquiátricos se diagnostican en el contexto de una disfunción del individuo, de una incapacidad del individuo para dar respuesta a las necesidades del medio ambiente. Pero hay que reconocer que en relación al déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, el sistema educativo está
skewed, o sea, está desviado hacia favorecer características que son típicamente del sexo femenino. Porque los varones en general no somos de estarnos sentados tranquilitos atendiendo durante 6 horas. Incluso eso se ve en la terapia. La mayoría de las terapias psicológicas están, no a propósito, pero como utilizan la palabra y la conversación, están mejor orientadas hacia mujeres que hacia hombres. Eso es uno de los factores que hace que el hombre sienta más resistencia a acceder al tema de las terapias. Pero mira, interesante. Doctor, y con lo que respecta a lo que usted mencionaba, ¿sí? Perdone, y tomando también otro punto que se me quedaba, y es el hecho de que, si bien es cierto que los diagnósticos han aumentado, pero también nosotros hemos aumentado drásticamente los distractores en la sociedad. Sí, claro, hay una economía de la atención encabezada por las redes sociales. La mente más brillante del mundo no están buscando la cura del cáncer, trabajando para Instagram y para Facebook. Exactamente. Incluso recientemente, no tan recientemente, pero hace unos meses ya, estaba socializando con el hijo de una amiga y me percaté de que definitivamente hay... Muchas personas hablan de la amoralidad de las tecnologías y los dispositivos, pero la moralidad presente al momento de elaborar una herramienta afecta la moralidad de esa herramienta. Yo puedo hacer un arma sin seguro, sin safety lock, y es moralmente diferente, funcionalmente diferente que una que sí tiene el seguro. Las más grandes mentes de neurociencia trabajan para diseñar mecanismos de cómo atacar y aprovecharse del sistema de recompensas. Al punto de que si tomamos cualquier juego contemporáneo de esos móviles, tienen una serie de mecanismos que saltan a la vista y resultan espantosos. Por ejemplo, la mayoría de estos videojuegos utilizan una moneda interna que se puede adquirir con dinero de verdad. Claro. Pero que el propio videojuego te da a través del uso pequeñas cantidades de esa moneda. Claro. Y existen otro mecanismo de captar atención y producir placer, que es la existencia de membresías opaces. Tú puedes utilizar dinero de verdad o esa moneda que el dispositivo te da, que el juego te da. Pero que te obliga a estar sumergido en el juego durante horas interminables. Pero ¿qué pasa si tú tienes que alcanzar una cantidad X de esas monedas y cuando tú estás cerca de esa meta, supongamos que el jovencito ha ejercido control de impulsos, ha postergado placer. Que no tiene un peso. No tiene un peso. Sí, además, y decidió ahorrar sus... Por obligación se tuvo que hacer bueno en el juego. Imagínense que casi llegando a esa meta sale una notificación bien brillante que dice oferta especial. Si tú gastas todo lo que tienes y pagas la mitad de lo que usualmente pagarías, te vamos a dar todo de nuevo. Está cogido. Eso es apuesta. Que es una de las problemáticas que está a la alza en la juventud, precisamente como consecuencia de los mecanismos que utilizan los videojuegos. Y es parte de esta teoría hay una teoría en inglés que se llama notch, del empujón, que son, digamos, formas sutiles de manipular tu comportamiento para que tú hagas lo que más te conviene, pero la tergiversación de ese empujón es el sludge, que es como un empujón negativo. ¿Qué es eso? Es como cuando te dicen registre su tarjeta de crédito para recibir esta revista. Y no se le hará ningún cobro. Y la vas a recibir gratis los primeros 3 meses. Durante los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses está gratis, pero tú duras 2 años recibiendo la revista de los perros que tú nunca has leído ni has abierto. Que te estás cobrando. Y cuando llamas para cancelar la suscripción, te dice, espérame unos minutico ahí en línea. Tú te desesperas. A veces uno pierde donde que uno se puede dar de baja. Términos de manipulación. Y en eso mismo, doctor, en esa misma línea de pensamiento, con lo que usted mencionaba al principio sobre cómo nosotros tenemos compuestos biológicos y además del entorno para ver cómo nosotros actuamos, para decidir la manera en que nosotros reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, la logoterapia, doctor, de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. ¿La logoterapia está sujeta a condiciones particulares del ser humano o todos podemos ejercerla si recibimos el tratamiento, de saber y decidir nosotros cómo reaccionamos a lo que nos pasa? La capacidad de acceder a servicios terapéuticos y servicios terapéuticos basados en el logos o la palabra van a depender grandemente de la capacidad cognitiva del individuo. Hay entidades clínicas que afectan esa capacidad, que resultan en una discapacidad intelectual. Y también en el sujeto normal van a estar condicionadas a su etapa de desarrollo cognitivo. Por ejemplo, un niño prepúber, preadolescente, probablemente, dependiendo de su nivel de desarrollo, no va a tener la misma capacidad de acceder a terapia cognitivo-conductual que un adolescente, que ya está desarrollando capacidad de abstracción.
un infante se va a someter a terapia conductual pura, no se va a someter a terapia cognitivo-conductual. Entonces, básicamente la capacidad intelectual y también el nivel de compromiso general de funcionalidad pueden impedir que ese individuo tenga acceso a la capacidad para modificar sus conductas. Y ahí entran los tratamientos psiquiátricos. Una persona que está inminentemente psicótica, uno no la va a someter a una terapia psicológica en ese momento, porque está desconectado de la realidad. Doctor, la capacidad o no de uno ver sus propios errores, usted sabe que eso es bastante difícil. Extremadamente. Y de reconocerlo y de ponerse manos a la obra a modificarlo. ¿Cómo eso encuentra cabida? Porque si yo no sé que yo tengo un error, ¿yo estoy bien? En psiquiatría o en salud mental en general le llamamos la introspección. Y la introspección o la capacidad de insight es de vital importancia para poder lograr cambios, para poder lograr incluso apego a los tratamientos farmacológicos. Porque una cosa es la disposición a participar de terapias psicológicas, pero si ese individuo no se toma los medicamentos como se le ha indicado, pues aumenta la posibilidad de una recaída. Doctor, yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de plantearle un tema muy particular. Nosotros hemos visto... Si es consulta, él cobra por eso. Los feminicidios, como que la problemática es que los hombres están matando a las mujeres y la solución es que los hombres dejen de matar a las mujeres. Eso... Y yo quisiera entender, porque hoy precisamente en la semanal se estaba hablando de este tema, de un conjunto de feminicidios y de que la mayoría, más del 80% de las víctimas no se habían presentado a las autoridades. Para que usted nos explique un poco más lo que tiene que ver con el feminicidio, la violencia entre parejas, cuando va de un hombre a la mujer solamente, pero cuando van entre, que es una relación tóxica, cuando se presenta una denuncia, hay una orden de alejamiento, pero entonces ambos incurren en saltarse la orden de alejamiento. Sí. Entonces, esa dinámica tóxica en la que se ve envuelta el hombre y la mujer, pero de manera muy particular cuando la mujer es absolutamente la víctima, que también recae en esta incidencia. ¿Cómo nosotros podemos conceptualizar eso? Y nosotros como familiar de una persona o amigo de una persona que está en esa situación, ¿cómo podemos sacarla de ahí? O si eso no se puede. Muy buenas tus preguntas, definitivamente. No, él sufre de eso. Mira, el tema de la violencia de género es una inquietud muy grande para mí como psiquiatra y como persona. Porque mi parecer es que estamos viendo la situación de una manera muy simplista. Y mientras lo sigamos viendo pura y simplemente como víctima y victimario, no vamos a ver que toda situación de violencia es bidireccional. Y con eso no estoy hablando de culpa ni de responsabilidad, del desenlace final, pero es una escalada. Y son situaciones que muchas veces las medidas que se han tratado de diseñar para evitar ese desenlace catastrófico son catalizadores de esa situación. Ella cuando el 90% del asunto está planteado. Por ejemplo, hay muchas situaciones de feminicidio que ocurren justamente en el contexto de medidas judiciales, de imposiciones de órdenes de alejamiento. Se infravalora extremadamente la presencia de alcohol en esas situaciones también, que es uno de los factores que está asociado. La capacidad económica, ¿quién asume los gastos? Eso... La manera como ha mutado los roles de género en la sociedad también ha complicado mucho ese panorama. Doctor, para ir cerrando, que ya se está acabando el programa, recomendaciones, sobre todo como usted es especialista en niños, recomendaciones para esos padres que ven que sus hijos tienen comportamientos diferentes, que pueden estar asociados con la salud mental. ¿Cuándo llevar a un niño a consulta? ¿A dónde llevarlo? Porque existe mucha confusión entre psiquiatría y psicología. O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Por qué llevarlos? ¿Cuáles son esas conductas que te generan banderas rojas, que te generan una alerta? Sobre ese tema se puede hacer un programa completo. O sea, hay que invitarlo de nuevo. No, doctor, con el doctor se puede filosofar. Programa completo se puede hacer con relación a eso. Y con relación a las recomendaciones, siempre les recomendamos a los padres tener por lo menos un momento al día o por lo menos varias veces a la semana de interacción específica con cada hijo. Ese momento de apertura, de cómo estás, qué está sucediendo, para garantizar que haya comunicación. Porque uno de los elementos que se ha perdido bastante es la comunicación entre los padres e hijos. Y la brecha intergeneracional se está ampliando también por asuntos tecnológicos. Toda conducta que
persiste en el tiempo y que disminuye la capacidad del niño para desempeñarse en sus contextos, dígase, comunidad, amistades, escuela, cocurriculares, etcétera, etcétera, familia, puede ser motivo de alarma. ¿Por dónde empezar? Generalmente se puede empezar por el psicólogo. En el ideal, en el panorama ideal, el psicólogo es capaz de discernir que hay situaciones que necesitan de manejo concomitante con psiquiatría y viceversa. Generalmente no hay un paciente que no pase por psiquiatría que no sea referido a psicología. Porque volvemos al caso, yo manejo lo macro, pero ¿quién tiene la técnica y quién tiene el tiempo para manejar lo micro? No soy yo. Aunque hay psiquiatras que tienen formación en psicoterapia y que encuentran la manera de cómo balancear las dos vertientes. Algo quizá de vital importancia y con lo que quiero que se queden es con el tema de la supervisión del contenido y la exposición a través de redes sociales y dispositivos electrónicos. Recientemente la Sociedad Española de Pediatría actualizó sus guías de recomendaciones. 0 dispositivos electrónicos hasta los 6 años. Ay, no mamá. hay Hasta los 6. no hay, Mamacita. y eso es siendo conservador. Pero ellos nacen sabiendo No, ellos no todo. nacen, usted se lo pone. Exactamente. No. Eso es obra de los padres. Entonces, Ya doctor, sea- hasta los 6 años, 0 tabletas, 0 celulares. Ay, mi madre. Atención la nota, Atención. atención prensa. Eso no es fácil. Señores, Exactamente. es un Una esfuerzo, noticia- un trabajo. ¿Y, y, qué? Entonces y usted eso le no dice- es Edison Rodríguez, Pero- la Asociación Española de Y Pediatría. antes, para irnos ya y al argumento entonces que te dicen, lo que pasa es que todo un mundo digital, ¿cómo tú lo vas a tener hasta los 6 años sin Le interactuar? Si entregan ellos el- van, es que son no lo quieren nativos cuidar, los digitales. niños Y entregan el volvemos teléfono. como el uruburos a comernos la cola cuando hablábamos al inicio de la inteligencia artificial. Para poder hacer un buen uso de la tecnología, primero hay que tener una base. Hay que tener una base de pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que está crítico hoy en día? El pensamiento. El pensamiento. Brillante, doctor. Doctor, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante con usted? Me pueden encontrar a través de Instagram, psiquiatra Edison Rodríguez. Ya saben, denle seguimiento a Edison Rodríguez y no se muevan que nosotros luego de esta breve cortinilla continuamos.